Avancemos. Entonces, he dicho que en esta ocasión vamos a trabajar la parte de las teorías del consumo. Vamos a ver esta pequeña introducción. Sí, le voy a decir a Sol si me ayuda a leer este párrafo. Sí, profesor. Gracias a las aportaciones de Keynes en la explicación del nivel de actividad económica y el empleo, se desarrolló lo que hoy conocemos como macroeconomía. En el mercado de bienes, Keynes demostró que la inversión privada, el consumo agregado de las familias, la balanza comercial, las exportaciones e importaciones y el papel estratégico del gobierno desempeñan un papel fundamental en el nivel del empleo de una economía. Por el lado del mercado monetario, las variables como la tasa de interés y el dinero tienen una importancia particular. Con las explicaciones de Keynes sobre el funcionamiento agregado de las economías y el papel de la política fiscal y monetaria, la comprensión de la economía se enriqueció. La macroeconomía se desarrolló en un campo de relativa independencia a la microeconomía y se crearon los instrumentos teóricos y contables para, por una parte, analizar y comprender los movimientos económicos agregados y por otra, proponer y evaluar diferentes políticas económicas. Posteriormente, la reinterpretación de Hicks dio origen a la síntesis neoclásica, que en un esquema analítico lógico explica el mecanismo económico agregado de una economía de mercado. Por su lógica y coherencia, este sistema se conserva hasta la actualidad como una forma básica para la explicación y la enseñanza de la economía. Por eso es que la segunda parte del libro se basa en dicha interpretación. En este capítulo, el lector encontrará una explicación general del funcionamiento de la economía y de cómo los gobiernos, a través de la política económica, podrían conducirla a un estado de pleno empleo y ocupación. Muchas gracias. Bueno, entonces Keynes va a tener, entre otras aportaciones como resultado de su libro, el hecho que se logró separar en la dimensión de la macroeconomía de la microeconomía. Ujú. Se asumía previamente a Keynes que la macroeconomía era la agregación de la microeconomía, pero él mostró que en el conjunto la dinámica es más compleja. Entonces, lo que va a hacer es mostrar por una parte que los componentes de el Producto Interno Bruto, estos componentes tienen su propia dinámica. Bien, entonces, por una parte está el consumo, por otra parte está la inversión, el gasto público y la dinámica de la interrelación digamos, de México o de una economía con el resto del mundo. Así entonces, de una forma muy agregada, ¿sí? Tenemos, o gruesa, tenemos que la inversión privada depende de las expectativas de los empresarios, ¿sí? Y el consumo de las familias, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Pues va a depender del ingreso. Ujú. Entonces, esto va marcando diferencias con la economía desarrollada por sus predecesores. Em, Vamos a concentrarnos en lo que consideramos que es la parte de las teorías del consumo, que es la definición del Producto Interno Bruto. Adelante, Vale. Ujú. Este concepto que se resume en el proceso de creación de riqueza de un país, tal y como lo hemos visto en la figura anterior, el Producto Interno Bruto, PIB, se define como el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo determinado. En general se calcula para cada año, pero gracias al desarrollo de los sistemas de informática ya se calcula trimestralmente. Esto nos permite hacer un análisis por cada uno de los trimestres del año y hacer comparaciones en series largas de los trimestres de cada año considerados. Como podemos apreciar, el tiempo es un concepto que está presente en la misma contabilidad de este concepto económico. Gracias, Vale. Sí. Miren, entonces, nuevamente, este es
nuestra definición de esa variable que es fundamental, que nos está resumiendo cuál es la riqueza, la cantidad del valor que se está generando en una economía, ¿sí? Entonces, es el valor de todos esos bienes y servicios finales, ¿verdad? Producidos en una economía en un periodo determinado. Esa es la definición del Producto Interno Bruto. Es decir, eh, podemos definir a una economía en términos meramente teóricos como una economía abierta, como una economía cerrada y con gobierno, o como una economía cerrada y sin gobierno, ¿sí? Y también la podemos definir como si fuera una economía de subsistencia donde no existe inversión, ¿sí? Entonces, de acuerdo al sistema de cuentas nacionales que produce el INEGI, en el caso de nuestro país, sí tenemos las cuentas nacionales que nos dicen que el Producto Interno Bruto es igual al consumo, la inversión privada, el gasto público, las exportaciones, las importaciones, ¿sí? Y bueno, esto es la forma en cómo lo representamos, ¿sí? La Y, que es el producto, la C va a ser el consumo, la I es la inversión privada, el G el gasto público, X van a ser las exportaciones, M las importaciones y a veces se incluyen los flujos financieros en la parte final de la ecuación. Lo que nos está diciendo es que tenemos una economía abierta, ¿sí? Se conoce como una economía abierta, donde se consideran los flujos comerciales, los flujos financieros, y también entonces sería una economía con gobierno, ¿sí? Si nosotros eliminamos las relaciones con el resto del mundo, llegamos a lo que conocemos como una economía cerrada y con gobierno. Esta economía estaría entonces compuesta solamente por el consumo, la inversión y el gasto público. Por supuesto, en la actualidad, en un proceso de globalización, pues no existen economías cerradas, ¿verdad? Solamente es una aproximación teórica, es una mera abstracción, ¿sí? De tal manera que quitamos, como un proceso de abstracción, quitamos elementos, no porque no sean importantes, sino porque queremos concentrarnos en la dinámica que existe entre el Producto Interno Bruto y estas tres variables. Ujú. Es decir, este es un buen ejemplo de un ejercicio de abstracción donde lo que hace la abstracción es, ¿sí?, quitar de nuestro paisaje, ¿sí?, algunos elementos, pero ojo, que no dejan de ser importantes. Son muy importantes, solamente que para realizar nuestra investigación, nuestro análisis, nos concentramos en lo que queremos analizar. Lo mismo va a ocurrir cuando consideramos una economía cerrada sin gobierno, ¿sí? Entonces, eliminamos este factor, este componente, este agente económico y nos concentramos solamente en el consumo y la inversión, ¿correcto? No estamos diciendo que el gobierno no sea importante, solamente estamos haciendo abstracción del gobierno, ¿sí?, del gasto público en la ecuación de la demanda y nos vamos a concentrar en lo que es el Producto Interno Bruto igual al consumo más la inversión. Esa es la definición del Producto Interno Bruto en el caso de una economía cerrada y sin gobierno. Estamos quitando el gasto público y solamente estamos dejando al sector privado, ¿no? ¿Sí? Tanto como consumo como por inversión. Y finalmente, ¿sí? Vean, si nosotros quitamos a la inversión, ¿sí?, la inversión hace referencia al conjunto de bienes, ¿sí?, de capital, ¿sí?, o de servicios de capital que me sirven para producir otros bienes. Entonces, cuando tenemos ese conjunto de recursos, que les vamos a llamar el capital,
eh, está pensándose en una economía que, si bien está cerrada y sin gobierno, sí tiene inversión. Ahora, por un momento voy a, ¿sí?, dejar de lado la parte de la inversión, ¿sí?, y me voy a quedar nada más con el nivel del producto, y ahora lo voy a hacer como una función, ¿sí?, del consumo. En este caso sería una identidad, ¿sí? El nivel del producto es igual al consumo, ¿sí? Por supuesto, en la realidad no tenemos este tipo de economías, solamente estamos haciendo, ¿sí?, un proceso de abstracción para hacer más sencillo el fenómeno complejo que estamos analizando, ¿sí? Bien. Vale, ¿me quieres ayudar a leer este párrafo, por favor? Sí, profesor. Por supuesto, en realidad tenemos economías con gobiernos y relaciones con el exterior, pero para llegar a la explicación de esta complejidad, vamos a iniciar considerando la economía más sencilla, de subsistencia, y sucesivamente se incorporan las siguientes variables macroeconómicas. Iniciamos presentando un instrumento analítico gráfico de 45 grados que nos sirve para analizar la macroeconomía. Adelante, Vale. Sí, el equilibrio ingreso-gasto y su representación gráfica de 45 grados es fundamental en el análisis macroeconómico de corto plazo, debido a que presenta un postulado central de la teoría, el equilibrio del estado. El estado del equilibrio. La línea de 45 grados, en términos económicos, es una sucesión de diferentes puntos de equilibrio de la economía. Esta puede ser definida como el consumo, Y es igual a C, o una economía privada pura, Y es igual a C más S, o una economía con gobierno y sector externo, la cual será analizada posteriormente. ¿Continúo? Sí, por favor, es otro párrafo. Ujú. En el eje de las ordenadas se presenta el consumo y el ahorro. En tanto el eje de las abscisas se coloca el ingreso. La línea de 45 grados muestra el equilibrio ingreso, el cual al consumo más ahorro. El postulado fundamental es el siguiente. Muy bien, este postulado es de que todo lo que tengan los agentes económicos lo van a gastar, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que el ingreso se va a distribuir o se puede distribuir entre dos componentes, que es el consumo y el ahorro. En la lectura anterior, sí, ya estamos introduciendo estas literales. C es de consumo y S va a ser del ahorro. Entonces, si suponemos que S o el ahorro es igual a cero, entonces evidentemente, ¿sí?, los ingresos son igual a los gastos, es decir, el ingreso es igual al consumo. Y esta es la representación gráfica de lo que acabamos de leer con Vale, ¿sí? Esta es nuestra herramienta, una herramienta que es fundamental y que van ustedes a utilizar de manera profusa a lo largo de sus estudios, ¿sí? Se trata de postular esta línea, ujú, que es nuestra línea de equilibrio. Ujú. Esta línea de equilibrio efectivamente nos está diciendo que a cualquier nivel del ingreso, ¿sí?, ese ingreso va a corresponder al gasto o al consumo. Si, por ejemplo, colocamos otra línea, ¿sí?, en la parte de la derecha, entonces lo que vamos a encontrar, que vamos a suponer que fuese este punto, le va a corresponder, ¿sí?, un nivel de consumo o un nivel del gasto, el cual va a decirnos que la distancia entre la ordenada al origen y el consumo, ¿sí?, será igual al ingreso. Ujú. Entonces, esta línea de consumo, ¿sí?, esta línea de 45 grados, esta línea de gasto-ingreso es una línea de equilibrio, ujú, porque cualquier punto a lo largo de esta línea,
¿sí? Me va a decir que el gasto es igual al ingreso o que el ingreso es igual al gasto. Es decir, la ecuación que acabamos de mencionar acá arriba. El ingreso es igual al consumo. Bien, y entonces, ¿qué ocurre con todo el espacio que queda por encima de la línea de 45 grados? ¿Y qué ocurre con el espacio que queda por abajo de la línea de 45 grados? ¿Sí? Pues vamos a tener un asunto muy importante. Por ejemplo, asumimos que E está en este punto, en la línea de 45 grados, ¿sí? Y voy a hacer la lectura nuevamente, ¿sí? El ingreso I1 es igual al gasto subíndice 1, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, yo tengo un ingreso subíndice 1 y tuviera un gasto de nivel A, digamos, en alguno de estos puntos, ¿sí? En este momento, ¿sí? Ya no estaríamos en la línea de equilibrio, ¿sí? Eso me diría que en este nivel, ¿sí? El gasto sería de la magnitud de este punto al origen, el cual sería mayor al de el origen ahí subíndice 1, ¿sí? Podría quedar un poquito más para acá. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, lo que ocurre es que estamos gastando o estamos consumiendo más que nuestros ingresos. En ese momento lo que ocurre es que, ¿sí? Se tendría que haber contado con ahorros previos o se tenía que contar, digamos, con una tarjeta de crédito, pero como es una economía de subsistencia, eso no existe, pero teóricamente podríamos pensar que cualquier punto que esté por encima de la línea de 45 grados va a corresponder a una situación donde como en A, ¿sí? El gasto es mayor al ingreso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Y qué ocurre en el punto B? Sí, vamos a suponer que en este punto B que estuviéramos aquí, ¿verdad? Si yo tengo el ingreso subíndice 1 y estuviera consumiendo nada más esta cantidad, entonces mi ingreso sería mayor a la del consumo. Por tanto, tendría un ahorro positivo, ¿sí? Había un ingreso que supera al consumo que yo estaría realizando, ¿ok? Bien, por ejemplo, si nosotros colocáramos esta línea de consumo, perdón, esta línea de consumo, ¿sí? Al nivel de B, ujú, claramente se ve que este espacio entre la ordenada al origen, ¿sí? Y este punto es menor al del ingreso, ¿sí? Entonces, tendríamos un ingreso mayor al del consumo, ¿correcto? Eso es lo que va a ocurrir cuando nos ubiquemos en la línea de 45 grados hacia abajo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, conclusión. Ujú. Si estamos por abajo de la línea de 45 grados, en cualquier punto de la línea de 45 grados, lo que vamos a tener es que nuestro ingreso es mayor al consumo. Y si estamos por encima, eso es que nuestro ingreso va a ser mayor, ¿sí? Al consumo, ¿de acuerdo? Entonces habría un ahorro negativo. Acá habría un ahorro positivo y aquí habría un ahorro negativo. Es decir, necesitaríamos pedir dinero para realizar nuestro gasto o nuestro consumo. Lo que no ocurre aquí, porque entonces tendríamos un superávit, tendríamos este nivel de consumo, de ingreso con este nivel pequeño de consumo, ¿sí? Solamente
cuando estemos en la línea de 45 grados, el ingreso va a ser igual al consumo. Por eso es que se le va a llamar, lo vamos a conocer como la línea de 45 grados o la línea de equilibrio. Ahora vamos a abordar ya propiamente el tema del consumo agregado, ¿sí? Y las teorías del consumo, ¿sí? Adelante, por favor. Sí, el consumo agregado. El gasto en consumo es la suma de bienes y servicios que demandan las familias para satisfacer sus necesidades, sean materiales o no. El consumo nacional es la suma del consumo de los bienes que demanda cada uno de los agentes económicos de un país, por lo cual las características propias de la demanda de cada uno de ellos están implícitas en el consumo agregado. 1. El consumo agregado, definición. Por ejemplo, sea C1 el consumo del individuo 1, C2 el consumo del individuo 2 y así sucesivamente. Tenemos consumo igual a sumatoria que va de N a I igual a 1, consumo es igual a consumo 1 más consumo 2 más consumo 3, etcétera, etcétera, más consumo N. Para investigar cuáles son los determinantes del consumo nacional, es claro que tenemos que tomar en cuenta los determinantes de la demanda de bienes de cada individuo y suponer que hay un comportamiento general uniforme para poder modelar el consumo como una variable agregada para toda la economía. Ok, bueno, entonces esta ecuación lo que nos dice es de que el consumo nacional, lo que tenemos en nuestra ecuación de consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, en el caso particular del consumo no es otra cosa más que la suma del consumo de todos los individuos, ¿de acuerdo? Sí, entonces tenemos una población, imaginen ustedes, donde tenemos el individuo I igual a 1, ¿sí? Hasta n individuos. Por eso es lo de esta sumatoria y que corresponde a la suma del consumo de todos y cada uno de los individuos, ¿no? Ese es el consumo agregado. Ahora, sí, vamos a la parte de las teorías del consumo. Ujú. Y como les he comentado, hay muchas teorías y aquí solamente vamos a poner énfasis y hacer contraste entre estas dos teorías, ¿sí? Eh, ¿Le puedo pedir a Vale si nos ayudas a hacer esta lectura, por favor? Sí, profesor. A continuación, enumeramos algunas de las teorías y las explicaciones más importantes sobre los determinantes más importantes del consumo agregado. Cuadro Teorías del consumo. Keynes y post-keynesiano, la idea era que el consumo es una función de ingreso disponible y el concepto es una propensión a consumir. ¿Le continúo? Sí, por favor. Ok. Kalecki, Ujú. bueno, la idea es el consumo es función de la fuente de ingreso disponible y el concepto es consumo de los trabajadores y consumo de los capitalistas. Para los neoclásicos y M. Friedman, la idea, el consumo depende del precio y de la tasa de interés y el concepto es la elasticidad del precio de la demanda. Ok, muy bien, muchas gracias. Vale. Bien, tenemos entonces dos grandes teorías sobre el consumo, que es algo que va a estar presente en el análisis tanto teórico, práctico y de política económica. Por una parte está la posición de Keynes, los keynesianos y Kalecki, y por otra parte lo de los neoclásicos, ¿sí? Y las nuevas versiones de los neoclásicos que acompañan a Friedman, a, a Solow, por ejemplo, ujú, entre otros. Em, entonces, ahora sí, vamos a una relación de causalidad. Ujú.
¿qué es lo que determina el consumo? Ujú. En otras palabras, lo que nos estamos preguntando es cuál es la relación de causalidad, ujú, entre una variable y otra, ¿sí? ¿Qué es lo que va a determinar si el consumo aumenta o disminuye? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, por una parte tenemos los que afirman que el consumo es una función del ingreso disponible, ¿sí? Es decir, aquí lo vamos a escribir. Ujú. El consumo es igual a una función del, del ingreso disponible. Permítanme dejar, bueno, puede ser así como un ingreso disponible o bien en general como el ingreso, ¿no? Eh, no importa. Lo importante es que el consumo depende del ingreso. Y esta relación la va a sostener Keynes y la va a sostener Kalecki, ¿sí? Que son los dos teóricos de esta corriente. En cambio, sí, por la parte de los neoclásicos, ¿sí? Alfred Marshall, digamos que está encabezando a los neoclásicos, a los clásicos, y luego Milton Friedman, y Solow, que está encabezando a los teóricos de esta corriente, pues lo que está determinando o lo que determina la demanda, ¿sí? Son los precios. Algo más. La relación con los precios es una relación negativa, ¿sí? Y la relación con el ingreso es una relación positiva. ¿Mm? Así entonces, en sentido de la macroeconomía como en el sentido de la microeconomía, la demanda del consumidor, ¿sí? Va a depender o va a ser una función inversa de los precios. Si los precios suben, la cantidad demandada baja. Si los precios bajan, la cantidad demandada aumenta. Ujú. En cambio, Keynes y los post-keynesianos plantean que la relación de causalidad fundamental no es con los precios, sino con el ingreso, ¿sí? Lo que Keynes plantea y los post-keynesianos no es decir que los precios no importan. Ujú. Los precios sí importan, pero no tienen el papel de determinantes, ¿sí? El papel de determinante del consumo es el ingreso disponible. Ujú. Tanto para Keynes, para los post-keynesianos, para Kalecki, ¿sí? Lo que va a determinar, ¿sí? El consumo, ¿sí? Es el ingreso de los consumidores. Si los consumidores tienen empleo y tienen ingresos, van a tener un consumo. Si aumenta su empleo, su ingreso, van a aumentar el consumo. Ujú. Para los neoclásicos no es así. La función de causalidad fundamental es con relación al precio, ¿sí? También no están negando el papel del ingreso, ujú, pero para ellos lo más importante, ¿sí? Lo determinante es el precio. Ujú. En particular, para Milton Friedman, ¿sí? En este caso, el consumo va a determinar, va a ser determinado por la tasa de interés. Ujú. De tal manera que hay una relación inversa, ¿sí? Entre la tasa de interés y el consumo, ¿sí? La tasa de interés como el precio del dinero, ¿sí? Va a influir o va a determinar el consumo. De tal manera que si la tasa de interés baja, el consumo va a aumentar.
Ujú. Y si la tasa de interés aumenta, el consumo va a bajar. Y por tanto, ¿sí? Tenemos conceptos diferentes, ¿sí? Que son prioritarios. Ujú. En este caso, de los precios sería la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Y en este caso sería o el valor del dinero, ¿sí? Es decir, la tasa de interés. Ujú. En cambio, para Keynes es la propensión que tienen los agentes económicos para consumir, es la inclinación de los consumidores a consumir con respecto a su ingreso, ¿ok? Kalecki fue un poco más allá, ¿sí? Él planteó, sí, algo muy interesante. Dice, el comportamiento de los consumidores no es igual, ¿sí? En la sociedad hay clases sociales. Ujú. Es decir, y al menos, ¿sí? Hay una diferencia en términos funcionales. Recuerda, en cuentas nacionales dijimos, ¿sí? Que podríamos dividir el producto, ya sea por el lado de la demanda o por la parte de generación de ingreso. Y por la parte de generación de ingresos tendríamos a los trabajadores, ¿sí? A los empresarios con el excedente bruto de operación y al gobierno con los impuestos. En este caso sería, ¿sí? Una división entre los trabajadores y los capitalistas. Ujú. Entonces, dice, dado que la sociedad no es uniforme, digamos, implícitamente estaba haciendo una crítica al mismo Keynes y por supuesto a los neoclásicos. Los neoclásicos no consideran que el mundo esté dividido por clases sociales, ¿sí? Para los neoclásicos, todos los consumidores se comportan exactamente igual, ¿sí? Unos son la copia de otro y por tanto no hay clases sociales, ¿sí? Pero para Kalecki no, ¿sí? Para Kalecki dice, una cosa es el comportamiento del consumo de los trabajadores cuyo, ¿sí? Ingreso son sueldos y salarios, ujú, y otro es el consumo de los capitalistas, el cual consiste en las ganancias, ¿sí? Y en términos de cuentas nacionales del excedente bruto de operación, ¿sí? Entonces, dice, va a haber un comportamiento diferente de los consumidores según sea su ingreso. Ujú. Es decir, para los trabajadores, en general va a decir todo su ingreso se va a ir sobre el consumo. Ujú. Todo su ingreso, sea sueldos o salarios, se va a ir al consumo. O la propensión marginal a consumir es muy alta, es casi igual a 1, ¿sí? 0.9, digamos, ¿sí? O 1. Ujú. En cambio, para el consumo de los capitalistas, ¿sí? Que es el excedente bruto de operación, la cantidad que utilizan para consumir, como sus ingresos son muy altos, su consumo es muy bajo, puede ser la mitad, 0.5, 0.6, 0.4. Y también cuando aumenta el ingreso de los trabajadores, ¿sí? Todo eso se va en consumo. Ujú. Y cuando aumenta el ingreso de los capitalistas, no todo se va a consumo, ¿sí? Sino una parte muy pequeña, ¿sí? De tal manera que eso es lo que va a determinar, ¿sí? Que el efecto del ingreso y del empleo sobre el consumo sea diferenciado en diferentes circunstancias del ciclo económico. Ujú. ¿Ok? Bien. Hay algo
lo que es importante subrayar entonces es de que para Kalecki, en términos de la misma teoría de Keynes, ¿sí? La sociedad está dividida por clases y el comportamiento en el consumo es diferenciado, ¿sí? En cambio, para los neoclásicos, la sociedad no está dividida por clases considerando su ingreso, sino que lo que diferencia a los consumidores es sus gustos y preferencias. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre los consumidores. Por tanto, ¿sí? Algunos pueden tener más sensibilidad a los precios y por tanto la elasticidad o el concepto fundamental es la elasticidad precio de la demanda. Ujú. O la tasa de interés como el precio del dinero. ¿Correcto? Bien, esa es la diferencia y las dos grandes teorías que tenemos que aprender y tener en consideración los economistas y los estudiantes en su proceso de formación. Sí, profesor, espero que no se vaya la señal. Ahí va, ¿eh? La teoría keynesiana del consumo es generalmente aceptada. Se considera que el ingreso es el determinante más importante del consumo de una población en una economía. Un país o población con ingresos más elevados tiene una capacidad de compra mayor y por tanto a mayores ingresos mayor será la demanda de bienes de consumo. La función de consumo se puede expresar como consumo es igual a función del ingreso. Esta relación presenta variantes en relación a, primero, clases y segmentos de la sociedad. El supuesto anterior de que el comportamiento de todos los segmentos de la sociedad es semejante es demasiado extremo, sobre todo al considerar que en el mundo actual menos del 10% de la sociedad detentan el 80% de la riqueza mundial, y esta situación es obvia en economías como la mexicana. Esto significa que el comportamiento en ingresos y decisiones de consumo son diferentes para cada uno de los segmentos de la sociedad. Dos, el contraste mayor que ha de ser considerado en el análisis económico de los determinantes del consumo nacional es el que existe entre dos grupos de agentes, los que perciben ingresos por sueldos y salarios, ISS, y los que perciben ingresos por ganancias, I. Muy bien se puede considerar que los asalariados en general consumen consumo total todo su ingreso, es decir, no ahorran. En cambio, el consumo de los empresarios, consumo de K, dado el ingreso que perciben, está sujeto a la elección para asignar un porcentaje a su consumo y otro al ahorro en sus diferentes formatos. La función de consumo sería, dado el ingreso agregado, ingreso es igual a ingreso total más ingreso del consumo de los empresarios. Perdón, en este caso sería el consumo total, que sería igual a la suma del consumo de los trabajadores más el consumo de los capitalistas. Ujú, Ah, ok. adelante. Sí, gracias, profesor. Y el consumo agregado sería igual a consumo es igual a consumo de los trabajadores más consumo de los empresarios. Entonces, si consumo de los trabajadores es igual al ingreso de los trabajadores y consumo de los trabajadores está en función del ingreso de los... No, me equivoqué en esa última. Ujú. Consumo de los empresarios es igual a que está en función al ingreso de los empresarios. Exactamente. El consumo de los trabajadores, sí, es igual al ingreso que tienen los trabajadores, ¿verdad? Sí, y el consumo que tienen los capitalistas, pues es función de su ingreso. Nada más una pregunta en este sentido. Vean ustedes, ¿sí? Acabo de decir que el consumo de los trabajadores es igual al ingreso de los trabajadores y que el consumo de los capitalistas es función del ingreso de los capitalistas. La pregunta es, ¿por qué aquí no coloco una F de función?
No sé, profesor, pero se me ocurre que tal vez, no sé, bueno, voy a decir ahí cualquier cosa. Ok. En el consumo de los trabajadores es igual al ingreso de los trabajadores porque ya se sabe cuál es el ingreso y en el de los empresarios no se sabe. Ay, no sé. Ok, ok. Bueno, pues una muy buena aproximación. El consumo de los trabajadores es igual al ingreso de los trabajadores porque sabemos que todo su ingreso va al consumo, casi no tienen ahorro y por tanto ese casi significa cero, ¿sí? De tal manera que todo el ingreso de los trabajadores se va a consumo. En cambio, no ocurre lo mismo con el consumo de los capitalistas. Los capitalistas, si tienen un ingreso mayor, no todo lo mandan al consumo de los capitalistas, ¿eh? Una parte se va al ahorro y por eso nada más es una función, porque no es una relación de igualdad, ¿ok? Se trata de recalcar el, la relación que estamos nosotros subrayando. Adelante. Sí, dado los supuestos anteriores, el gasto en consumo de los trabajadores es igual a su ingreso, pero en el caso de los empresarios, su consumo solo es función de su ingreso, dado que una parte del mismo se puede destinar a ahorro. Esto introduce modificaciones en los modelos de consumo que los hacen dinámicos y de carácter cíclico, como lo mostró el modelo de Tinbergen. Dado que estos efectos, dinámica y ciclo, en este texto se recogen en la determinación de la inversión, vamos a continuar por el momento suponiendo que los consumidores en el agregado se comportan de forma semejante. En otras palabras, que las decisiones de asignación del gasto en consumo es semejante para todos los agentes económicos. Es decir, mantenemos la relación consumo igual que está en función del ingreso. Muy En bien. cuanto a la relación con los precios, esta escuela de pensamiento considera que la demanda de consumo en general no depende de los precios y no existe una relación inversa precios-demanda. Los precios, sobre todo de los productos manufacturados, dependen de los costos de un margen y de un margen de ganancia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, en la próxima sesión vamos a continuar con la teoría neoclásica y que ya de alguna manera se las he explicado, donde la cantidad demandada o el consumo es una función de los precios y vamos a tratar de rescatar cuáles son sus características, pero sobre todo vamos a poner énfasis en lo que yo llamo el enfoque dinámico. Bueno, pues muchas gracias.